Bienvenidos a Vestigios de Justicia, donde cada rastro cuenta una historia y cada historia merece ser escuchada. Hoy caminaremos entre las sombras del caso de Yayoi y Yuka, madre e hija que fueron brutalmente asesinadas por un hombre que a lo largo del proceso judicial intentó ser visto como una víctima, mientras las memorias de ambas quedaban relegadas al olvido. Este crimen no solo reveló la perversidad de un agresor, sino también las grietas de un sistema judicial que parecía inclinarse más hacia la protección del acusado que hacia la dignidad de quienes ya no podían defenderse. Pero de aquel dolor nacería algo inesperado, una voz que se negó a callar, la de Hiroshi, esposo de Yayoi y padre de Yuka. Su lucha, marcada por lágrimas y resistencia, fue el inicio de una organización que cambiaría la manera en la que la sociedad japonesa miraba a la justicia, al desnudar una realidad incómoda, que quienes delinquen reciben más garantías que las víctimas que dejaron atrás. Takayuki Fukuda nació el 16 de marzo de 1981. Su niñez transcurrió en un entorno marcado por la violencia, donde fue testigo de los golpes y las violaciones que su padre ejercía constantemente contra su madre. El 22 de septiembre de 1993, incapaz de soportar más dolor, ella decidió poner fin a su vida. Takayuki tenía apenas 12 años, pero fue obligado a limpiar el cuerpo y la escena de aquel fatídico suceso. Con el paso del tiempo logró graduarse de la escuela secundaria y consiguió empleo en una empresa de plomería en Hikari, prefectura de Yamaguchi. Sin embargo, la estabilidad no parecía estar de su lado. Su desempeño laboral se vio opacado por su falta de responsabilidad, ya que se ausentaba con frecuencia y no lograba consolidar un rumbo claro en su vida. El 14 de abril de 1999 se colocó el uniforme y aparentó dirigirse a su jornada laboral. Sin embargo, aquello era solo una fachada. En realidad se trasladó a la casa de un amigo, donde pasó la mañana jugando videojuegos y almorzando con total calma, como si nada oscuro se estuviera gestando en su interior. Más tarde regresó a su residencia ubicada en el complejo de viviendas Nippon Steel Corporation. Tras descansar unas horas, salió de su departamento rumbo a la zona donde se guardaban las bicicletas. Mientras bajaba las escaleras, su mente comenzó a ser invadida por pensamientos siniestros. Con una sonrisa perversa se regocijaba ante la idea de forzar a la esposa de alguien a tener relaciones, preguntándose con mórbida fascinación si era capaz de llevar a cabo semejante atrocidad. No tardó en transformar ese pensamiento en acción. Aprovechando el uniforme que llevaba puesto, tomó unas cuerdas y una caja de herramientas para simular ser un trabajador del complejo. Con esa coartada en su mente comenzó a golpear las puertas de los departamentos, fingiendo realizar una inspección de aguas residuales. La confianza de los residentes fue su mejor aliada, ya que nadie sospechó de él, y esa credibilidad le otorgó más seguridad para ejecutar el macabro plan que había concebido. A las 2:20 de la tarde llegó al cuarto piso del séptimo edificio del complejo. Tocó a la puerta de Yayoi Motomura, una joven de apenas 23 años que sostenía en brazos a su pequeña hija Yuka de tan solo 11 meses. Confiada en la supuesta inspección de drenajes, lo dejó entrar sin sospechar que estaba abriendo la puerta al horror. Mientras simulaba revisar el baño, Takayuki no observaba tuberías ni inodoros, sino a Yayoi. En su mente retorcida decidió que ella sería la víctima con la que llevaría a cabo su plan. Segundos después la tomó por la espalda y la arrojó al suelo con violencia. Aterrada intentó defenderse con todas sus fuerzas. No luchaba solo por su vida,
sino también por la de su hija, que a pocos metros dependía completamente de ella. Su respiración se volvió entrecortada, el pánico la envolvía y en su mirada se reflejaba una mezcla insoportable de miedo e impotencia. Cada movimiento desesperado, cada intento por liberarse, era la expresión de una madre que no estaba dispuesta a rendirse, aun cuando la brutalidad la superaba. Podemos imaginar la angustia que desgarraba su corazón. Pensar en Yuka, en el futuro que le estaba siendo arrebatado, en la injusticia de no poder protegerla. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional de comprender que quizás no lograría sobrevivir para ver a su pequeña crecer. Yayoi resistió hasta el último instante, pero la fuerza de su agresor le arrebató el aire, la voz y la esperanza. En cuestión de minutos, una joven madre llena de sueños y ternura fue reducida al silencio, despojada de su dignidad y condenada a dejar a su hija sin el amparo de su amor. Lo que siguió después fue una muestra de la perversidad de su agresor. Actos degradantes cometidos sobre su cuerpo ya sin vida, que reflejaban no solo violencia, sino la total deshumanización con la que actuaba. Una vez que dejó de respirar, le quitó la ropa, la tocó y expulsó el contenido de su órgano reproductor sobre su cuerpo. En ese momento Yuka comenzó a gatear hacia su madre. Su llanto quebró el silencio de la habitación, lo que Takayuki comprendió como una amenaza. Enfurecido ante la posibilidad de ser descubierto, tomó una cuerda y la ató alrededor del cuello de la pequeña, arrebatándole la vida con la misma frialdad con la que ya había actuado contra su madre. Luego, en un intento de borrar todo rastro, escondió los cuerpos. Colocó a Yayoi en la parte inferior de un armario y a Yuka en la parte superior. Posteriormente limpió la escena con cuidado para eliminar cualquier huella que lo delatara. Antes de marcharse robó la billetera de Yayoi. Dentro habían apenas 300 yenes en efectivo y 6.000 en cupones destinados a la crianza de su hija. Aquello que representaba el esfuerzo y el amor de una madre por su bebé terminó en manos del hombre que les había arrebatado todo. Y mientras 2 vidas quedaban truncadas en aquel departamento, Takayuki se dirigió como si nada hubiera ocurrido a una sala de videojuegos junto a su amigo. Las pérdidas de Yayoi y Yuka no son solo un crimen, son la representación más cruel de cómo la violencia puede desgarrar la vida en sus formas más puras, la maternidad y la infancia. Una madre joven que apenas comenzaba a construir su camino y una hija que no conocía el mundo más allá de los brazos que la acunaban. Fueron arrancadas de la existencia por la maldad de un hombre incapaz de ver en ellas humanidad. Yayoi luchó hasta el último aliento, no solo por sí misma, sino por la pequeña vida que dependía de ella. Y Yuka, con apenas 11 meses, fue despojada de la oportunidad de crecer, de reír, de pronunciar sus primeras palabras. Lamentablemente fue Hiroshi Motomura, de 23 años, quien encontró el cuerpo sin vida de su esposa y el de su hija sería hallado más tarde tras intensas búsquedas que desgarraron aún más el corazón de toda la comunidad. Hiroshi quedó completamente destrozado. Aunque eran jóvenes, ambos luchaban día a día por el bienestar y la felicidad de su pequeña familia. En su hogar se mezclaban los sueños y los sacrificios, aquellos que quedaron reducidos a cenizas por la crueldad de un hombre. La brutalidad del crimen conmocionó profundamente a los oficiales encargados de la investigación. Conmovidos y enfurecidos por lo ocurrido, prometieron encontrar al culpable y cumplieron su palabra, ya que apenas 4 días después Takayuki fue arrestado. El dolor de Hiroshi es el reflejo del vacío que dejan los crímenes irreparables.
En cuestión de segundos perdió a su compañera de vida y a su pequeña hija, los dos amores que daban sentido a su existencia. Su historia nos recuerda que la violencia no solo arrebata vidas, también destruye proyectos, sueños y futuros compartidos. Yayoi y Yuka ya no están, pero quedaba en Hiroshi la herida eterna de haberlas amado y perdido tan pronto. La justicia pudo capturar al culpable, pero ninguna sentencia es capaz de devolver lo valioso: la risa de su hija, la mirada de su esposa, la vida que juntos apenas comenzaban a construir. El proceso judicial que siguió a la tragedia fue largo y doloroso. Takayuki, lejos de mostrar arrepentimiento, pretendía presentarse como una víctima, llegando incluso a burlarse de lo que había hecho a Yayoi y a la pequeña Yuka. Sin embargo, Hiroshi y sus abogados no estaban dispuestos a rendirse. Sabían que obtener una condena justa sería un camino arduo, que podría tomar años, incluso una década, pero estaban decididos a dar la batalla en nombre de Yayoi y de Yuka. El 4 de junio de 1999, el Tribunal de Familia de Yamaguchi decidió enviar el caso a un tribunal de menores. Según los peritajes psiquiátricos, él tenía la edad mental de un niño de 12 años, un estado que, según los especialistas, podría estar vinculado a la pérdida de su madre. En la primera audiencia celebrada el 11 de agosto de 1999, el acusado admitió el crimen. Más tarde, en otra instancia realizada el 22 de diciembre de ese mismo año, la Fiscalía argumentó que se trataba de un acto premeditado exigiendo una condena justa, pero la defensa insistió en lo contrario. Alegaron que la idea de la premeditación era absurda, que sus impulsos habían surgido en el momento y pidieron aplicar el espíritu de la ley de menores. Su abogado llegó a declarar: "Este niño perdió su apoyo emocional al quedarse sin madre. Su inmadurez es notoria y la ley de menores no condena a nadie a pena capital si es menor de 18 años". El 22 de marzo del 2000 se dictó la primera sentencia, siendo cadena perpetua. El juez manifestó: "Sé que el crimen es terrible, pero el acusado acaba de cumplir 18 años. No me siento capaz de asegurar que no pueda ser rehabilitado". La fiscalía apeló la sentencia y fue entonces cuando la voz de Hiroshi se alzó con una fuerza desgarradora. Declaró: "No puedo creer lo que hace el Poder Judicial japonés. Están protegiendo los derechos de los criminales, dándoles gran importancia a sus derechos humanos. Pero ¿dónde están los derechos humanos de mi esposa y mi hija? ¿Dónde están los derechos humanos de las víctimas?". Aquellas palabras nacieron de la desesperación de un hombre que lo había perdido todo, pero también marcaron el inicio de algo grande. Sin darse cuenta, Hiroshi comenzaba a convertirse en un símbolo de resistencia, un portavoz de las víctimas de un sistema que muchas veces parecía priorizar al agresor por encima de quienes habían sido destruidos por sus actos. La primera audiencia de apelación se llevó a cabo el 7 de septiembre del 2000. En ella la Fiscalía criticó duramente la sentencia inicial y se solicitó la pena capital. Mientras tanto, la defensa se aferraba a su frágil y repetido argumento de la supuesta posibilidad de rehabilitación. En otra audiencia celebrada el 26 de abril del 2001, la Fiscalía presentó 23 cartas que Takayuki enviaba a sus amigos. En esos escritos no había el más mínimo rastro de arrepentimiento. Por el contrario, relataba con orgullo y hasta con alegría los detalles de sus crímenes. Hiroshi estuvo presente en aquella sesión. No pudo contener el desprecio que le generaba escuchar cómo el asesino de su esposa y de su hija se expresaba con tanta perversidad. Fue entonces cuando comprendió algo esencial: su vida ya no le pertenecía. Antes había sido de Yayoi y de Yuka, pero ahora debía entregarla a una causa enorme,
la defensa de todas las víctimas de delitos de Japón. Volviendo al debate por las cartas, la defensa alegó que utilizarlas como prueba violaba la confidencialidad de la correspondencia, derecho garantizado por la Constitución. Una vez más, el acusado buscaba refugio en tecnicismos legales, mientras las voces de Yayoi y de Yuka permanecían en el silencio. El 15 de enero del 2002, la Fiscalía insistió en exigir la pena capital, sosteniendo que el acusado no mostraba ningún remordimiento y que la familia de las víctimas seguía profundamente devastada por las pérdidas. Sin embargo, el 14 de marzo del 2002 se conoció el resultado de esa apelación, nuevamente cadena perpetua. El tribunal negó el carácter premeditado del crimen y confió en la supuesta posibilidad de rehabilitación. Esta decisión provocó que la Fiscalía volviera a apelar, decidida a no detenerse hasta obtener una condena que realmente hiciera justicia por Yayoi y Yuka. Años más tarde, el 6 de marzo del 2006, Yoshihiro Yasuda asumió como líder del nuevo equipo de abogados defensores del acusado. Sin embargo, este grupo pronto mostró señales de dilación. No se presentaron en una fecha previamente fijada, lo que obligó a la Corte Suprema a emitir una orden y a establecer una nueva audiencia. El 20 de mayo del 2006, el Tribunal Supremo anuló la sentencia de cadena perpetua y devolvió el caso al Tribunal Superior. El juez presidente dijo lo siguiente: quitarle la vida a una madre y a su hija es un crimen despiadado. El acusado estaba decidido a agredir sexualmente sin importar las consecuencias. No puedo aceptar que se trate de un hecho accidental. Durante ese mes, Takayuki se reunió incontables veces con sus 21 nuevos abogados, modificando una y otra vez los hechos que había admitido en sus primeras declaraciones. Primero afirmaron que él no había tocado puertas buscando una víctima, sino que simulaba trabajar porque sentía culpa por ausentarse. Segundo, sostuvieron que nunca tomó a Yayoi por la espalda para someterla, sino que la abrazó con cariño recordando a su madre. Tercero, negaron la intención de violarla o de matarla, asegurando que cuando ella gritaba intentó taparle la boca y por accidente apretó su cuello. Cuarto, dijeron que nunca quiso dañar a la bebé, sino que ató un hilo a su cuello como un moño y que la asfixia fue accidental. Las justificaciones se volvieron cada vez más absurdas. Durante la audiencia, Takayuki fingió demencia y declaró que había escondido los cuerpos en un armario porque era un bolsillo de 4 dimensiones que cumplía los deseos de Doraemon, un personaje ficticio. Respecto a haber eyaculado sobre el cuerpo de Yayoi, afirmó que lo hizo para revivirla, argumento que parecía tomado de una novela llamada Makai Tensei, en la que se describía una situación similar. Cuando se le preguntó por qué en algunas instancias admitía el crimen y en otras lo negaba, respondió que lo hacía porque se sentía ofendido cada vez que se solicitaba la pena capital. Cada nueva excusa, cada mentira elaborada por la defensa de Takayuki no hacía más que profundizar el dolor de Hiroshi y de todos aquellos que clamaban justicia por Yayoi y Yuka. Mientras los abogados construían argumentos tan absurdos como crueles, la memoria de una madre y de su hija era utilizada como moneda de cambio en un juego legal sin escrúpulos. Estas distorsiones no solo intentaban borrar la verdad de los hechos, también reflejaban la frialdad con la que el acusado enfrentaba el juicio, burlándose, contradiciéndose, trivializando la magnitud de lo que había hecho. El alegato final se realizó el 18 de octubre del 2006. El juez presidente expresó: cuando el nuevo equipo defensor me entregó su informe en la etapa de investigación, fue la primera vez que noté algo extraño.
El acusado se reunió con sus abogados 296 veces y nunca negó las acusaciones. No considero natural que de pronto comenzara a contarles otra versión de los hechos. Además, el método planteado por la defensa me resulta inverosímil. No creo que se pueda estrangular accidentalmente el cuello de alguien al intentar taparle la boca. En cuanto a la rehabilitación como excusa para evitar la pena capital, lo veo complicado. El acusado ha mentido demasiado. No creo que entienda el peso de sus actos ni que muestre verdadero arrepentimiento. Por todo ello, condeno a Takayuki a la pena capital. Sorprendida, la defensa apeló. Sin embargo, el 26 de febrero del 2012, la Corte Suprema confirmó la sentencia de pena capital para Takayuki. Ese día, Hiroshi Motomura, esposo de Yayoi, padre de Yuka y respetado creador de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos, declaró con voz firme: "No tengo ningún sentimiento de alegría ni de felicidad, simplemente creo que fue una condena justa". La historia de Yayoi y Yuka no termina con una sentencia, porque ninguna pena puede devolverles la vida, pero su memoria permanece viva en cada paso que Hiroshi dio para transformar su dolor en fuerza. Él convirtió la injusticia personal en una bandera colectiva, demostrando que incluso en medio de la oscuridad más devastadora puede surgir la determinación de luchar por quienes ya no pueden hacerlo. Yayoi representa la ternura arrebatada, Yuka la inocencia interrumpida y Hiroshi la resistencia de un hombre que se negó a aceptar el silencio como respuesta. Su legado nos recuerda que la justicia verdadera no es venganza, sino memoria y dignidad para las víctimas. Mientras tanto, Hiroshi continuará amando desde la ausencia. Bajo la mirada eterna de la luna, ninguna verdad se oculta para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia y espero verte en la próxima.